Buenas tardes, amigas y amigos presentes aquí en esta sala. Un saludo muy cordial a todos ustedes, civiles y militares. Saludamos también a quienes van a seguir este acto telemáticamente. Esta Real Sociedad ha pensado que una semana dedicada a Bosnia-Herzegovina era, desde luego, muy procedente en los tiempos que corren. Todos sabemos y somos conscientes de lo que está ocurriendo en Ucrania, pero los que tenemos cierta edad recordamos también otra guerra no menos cruel que tuvo lugar en Bosnia. Y hemos pensado que era importante reflexionar, una vez pasado el tiempo, sobre aquella guerra, porque también esta, en la que ahora se ve inmersa Ucrania, va a pasar. Pero ¿qué pasa cuando callan las armas? Llega la paz, llega el fracaso, llega el remordimiento. Creemos que una consideración sobre la guerra de Bosnia puede ser de utilidad en los tiempos que corren en relación con la guerra de Ucrania, aunque hay desde luego muchas diferencias. Al mismo tiempo, queremos rendir homenaje a una serie de personas y de instituciones que se comprometieron en traer la paz o en mitigar el dolor que producía o que produjo esa guerra de Bosnia. En primer lugar, estamos hablando de las fuerzas de paz, del ejército español, que tuvo una honrosa actuación en esa guerra, y también hemos pensado en personas que, perteneciendo a ONGs, pues intervinieron también con la población civil para procurar mitigar los efectos perniciosos de ese conflicto. Al mismo tiempo también que recordamos la participación de esas personas, queremos también recordar que Bosnia es un lugar que no nos resulta ajeno. En Bosnia históricamente se establecieron una serie de comunidades sefardíes, de personas, de españoles que fueron expulsados en su día, hace ya 500 años, fuera de lo que era su tierra, que era Sefarad, España, pero que no perdieron sus raíces. Y uno de los eventos de esta semana es precisamente reflexionar sobre Laura Papa, de soltera Laura Luna, una gran escritora que escribió en el español sefardí y cuya vida y obra se conmemora en esta parte de la exposición fotográfica que ustedes pueden ver en el claustro. Y finalmente no podía faltar la embajadora de Bosnia-Herzegovina en España. Como ven, es una semana dedicada a reflexionar sobre la guerra, lo que queda de ella, la participación tan cercana que tuvo España y dentro de España Canarias. Recordemos que un grupo de exiliados o de refugiados más bien de esa guerra fue acogida en Los Silos y que algunos de ellos quedan todavía, viven todavía en Tenerife, otros volvieron. En fin, la pregunta general es ¿qué pasa en una guerra cuando callan las armas? ¿Ha llegado la paz? Esa es la pregunta sobre la que queremos invitar a reflexionar durante esta semana. Y al mismo tiempo, como ya he dicho, rendir un homenaje a aquellas personas que se involucraron en el cumplimiento de su deber, tanto un deber solidario como un deber de otro tipo, más institucional, en esa guerra para tratar de mitigar los desastres inevitables. Para presentar esta semana y presentar sobre todo al conferenciante de hoy, paso la palabra a don Ángel Quintero, que es el responsable del Centro Sefarad del Ministerio de Asuntos Exteriores aquí en Canarias, y que se ha involucrado junto con el general Emilio Abad, el comandante Felipe Dorta, junto con Fernando de Paz, en organizar esta semana. Ellos son los responsables las personas que deben recibir el mérito por el éxito que pueda tener estos actos que estamos organizando. Así que, Ángel, cuando quieras.
Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. No. Sí, está entendido, pero ¿Qué ocurre? No se oye. no se oye. Sí. De nuevo, buenas tardes. Bienvenidos todos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Gracias por compartir con nosotros estas jornadas. Planteamos un proyecto cultural que inauguramos hoy con dos exposiciones, una sobre la escritora sefardí bosnia Laura Papo y otra exposición que quiere rendir homenaje a la actividad que realizó el ejército español en la guerra de Yugoslavia y también a la actividad que realizó una ONG canaria, en concreto Tinerfeña, que tuvo el arrojo de traer a ciudadanos bosnios, en concreto a la Villa de los Silos, y que pudieran comenzar allí una nueva vida. La exposición describe tanto la faceta sanitaria, la faceta protectora, militar, del ejército español en Bosnia-Herzegovina. Las conferencias, hoy se inaugura el ciclo, queremos que recoja una visión del conflicto yugoslavo y de la actual Bosnia-Herzegovina desde varios ángulos. El ángulo militar, el ángulo de la solidaridad a través de las ONG, el ángulo político a través de la embajadora y su visión en Europa y, por supuesto, el ámbito literario. Yo plantearía, o me gustaría que estas jornadas generaran dos reflexiones. Una primera reflexión es ¿qué pasa en Europa? Comenzamos el siglo XX con un genocidio. Si eres judío, si eras gitano, si eras republicano, si eras masón, si eras testigo de Jehová, había que aniquilarlo. Continuó el siglo XX y lo terminamos en pleno centro de Europa, con la guerra en la antigua Yugoslavia, cuyas imágenes podemos observar en la exposición. Pero llega el siglo XXI y en pleno centro de Europa volvemos a tener otra guerra donde el factor religioso, étnico, político, económico vuelve de nuevo a generar un conflicto. ¿Qué pasa en Europa? ¿Por qué siglo XX conflicto? Seguimos en el siglo XXI, recaemos en la misma piedra una y otra vez. Esa es una primera reflexión. Y otra segunda reflexión, a lo mejor más íntima, es ¿qué pasa? ¿Por qué el ejército español como entidad es tan poco valorado en España? Cuando vas a Jordania, a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Israel, el ejército de cada país es admirado, querido, respetado. En Israel, por ejemplo, hay un día que se llama Yom HaZikaron, donde el país a las 12 de la mañana suena una sirena y durante 10 minutos, estés haciendo lo que estés haciendo, te paras, te bajas del coche, si estás en la carretera o si estás en el banco, sales a la calle y durante 10 minutos estás de pie, simplemente recordando a los caídos. ¿Qué pasa? ¿Por qué en España el ejército cuesta mucho, sale muy caro, no vale la pena? Están en los cuarteles tomando whisky desde las 11 de la mañana. ¿Por qué? Pero eso sí, después si se nos quema el monte, ¿dónde está el ejército? Entonces, yo invitaría a que con estas jornadas reflexionáramos todos sobre estos dos grandes, yo calificaría de problemas. Uno nos afecta menos, pero nos afecta, como es Europa,
y otro nos afecta interiormente, cuando oímos esas conversaciones, cuando oímos esos, a nivel político y a nivel social, cuando oímos esas conclusiones sobre el ejército español aquí, pero luego si sale fuera, paradójicamente resulta que en Francia, en Italia, en Estados Unidos, en Israel, es más apreciado el ejército español fuera que en su propio territorio. Bueno, después de esta breve reflexión, paso a presentar al ponente de hoy, al general Emilio Abad Ripoll. Nacido en Melilla, ingresó en la Academia General Militar en 1958, recibiendo el despacho de teniente de artillería en 1962. En febrero de 2005 se retira con el empleo de general de brigada. Es diplomado de Estado Mayor por los ejércitos español y norteamericano. Tiene el título de oficial táctico de misiles Hawk por ambos ejércitos y el curso avanzado de artillería antiaérea estadounidense. Obtuvo además en nuestras Fuerzas Armadas los títulos de especialista en sistemas de dirección de tiro y de detección y localización de objetivos, cooperación aeroterrestre, estadística e interpretación fotográfica. Sus destinos más importantes han sido, como coronel, los de jefe del Estado Mayor Conjunto del Mando Unificado de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, y agregado de defensa militar, naval y aéreo a la Embajada de España en Ankara, Turquía. En el empleo de general de brigada fue inspector de artillería en Madrid, jefe de Estado Mayor para Logística y Administración en el cuartel general de las Fuerzas de Paz de la ONU y comandante supremo de las Fuerzas Residuales de ONU en la antigua Yugoslavia, Zagreb, Croacia. Y a su regreso de las tierras balcánicas, jefe de Estado Mayor del Mando de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, hasta su pase a la reserva. En esta situación, ocupó durante más de 3 años el cargo de director del Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias. Forma parte de la Asociación Española de Militares Escritores, de la Asociación Española de Historia Militar, de la Asociación de Amigos del Museo Histórico Militar de Canarias, de la Asociación Hidalgos de Nivaria, de la tertulia Amigos de 25 de Julio y, lo más importante, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, razón por la cual no nos cuesta nada invitarlo a que dé una ponencia. Antes de pasarle la palabra, solamente decir 2 cosas. Una, creo que es justo ser agradecido, agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que como siempre pone su casa a nuestra disposición. Agradecer a la Embajada de Bosnia y Herzegovina, a su embajadora, la excelentísima señora doña Danka Savic, que estará con nosotros el viernes, cuya exposición nos ha enviado desde Sarajevo. Por supuesto, al Centro Sefarad de Israel. El jueves tendremos aquí a Esther Ben-Dahan Cohen, jefa del Departamento de Cultura, y muy especialmente, y esto a título personal, al general Abad, porque 15 minutos con el general Abad equivale a una semana, más o menos, con la enciclopedia Larousse, al comandante de caballería, don Felipe Dorta, y a Fernando de Paz, porque sin ellos este proyecto no hubiera llegado a su término. Tiene la palabra el general Emilio Abad Ripoll. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Ahora no me he equivocado del nombre. Señor director, señor teniente general jefe de mando de Canarias, señor general subinspector, mi querido Fernando, lo tuve de capitán en Yugoslavia, señor presidente de la tertulia Amigos del 25 de julio, cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, que no te veo, aquí está en primera fila y eso que es pequeño, y queridos amigos y amigas, vamos a empezar, bueno, también a mis contertulios del 25 de julio y a mis compañeros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Si alguien ha pensado venir esta tarde aquí a escuchar una conferencia, les puedo asegurar que está equivocado, porque lo que yo voy a hacer no va a ser una conferencia, va a ser una charla entre amigos, permítanme que considere amigos de todos ustedes, y en la que en algún momento voy a abrir mi corazón y alguna vez se me quiebra la voz un poquito también, digan que es por la edad, que no es por otra cosa.
Las vivencias que yo voy a contar esta tarde ya están tamizadas, han pasado 26 años y pico desde que nos fuimos, por ejemplo, Fernando y yo allí a Yugoslavia, y muchas cosas se olvidan. Pero los viejos tenemos eso, que empezamos a hablar, y mi mujer me lo dice, los únicos que te aguantan son los niños, claro, los nietos, y por respeto, creo yo que... Esta vivencia, algunos las podrán considerar ya anticuadas, y tiene razón, hace mucho tiempo. Hoy día es muy distinta la situación a la de hace 25 años, personal de cada uno de nosotros y personal de cada uno de los que van a las misiones. Yo estoy absolutamente seguro que en estas casi 3 décadas hay vivencias mucho más interesantes que las mías para contar. De hecho, tengo un sobrino que es comandante de infantería y estoy deseando que llegue ahora el verano para irnos a vernos con ellos en Málaga y que me cuente qué es lo que hizo en Lituania durante 6 meses con sus carros de combate. Bueno, luego por lo que se refiere a la exposición, estoy seguro, lo sé, a ciencia cierta, que las unidades tienen muchísimo material, muchísimas fotografías y hubiera sido una exposición mucho más importante. Pero Ángel nos pidió que fuera nuestro, que fuera de nosotros dos, de Felipe y mío. Recuerdos intangibles que guardamos por aquí dentro y recuerdos tangibles que tenemos en nuestra casa, que no trajéramos nada de fuera, solamente lo que fuera nuestro. Y como dijo hace poco un entrenador de fútbol, pues esto es lo que hay. Esto era Yugoslavia hace 3 décadas. En los libros, en el atlas de mis hijos cuando estudiaban, eso era Yugoslavia. En naranja está pintado, vienen los nombres de los que luego van a ser los países semiborrados, y en amarillo están las capitales de esos países. Esto es lo que se levanta hoy en el antiguo solar de donde estuvo Yugoslavia. Y vamos a hablar un poquito de qué pasó en Yugoslavia. Uno tenía una ligera idea de lo que era Yugoslavia. Sabía que en su territorio se habían producido los hechos que dieron lugar a desencadenar la Primera Guerra Mundial. También sabía que como consecuencia de aquella Primera Guerra Mundial, 6 pequeños países se habían unido uno solo, que se llamó el Reino de los Eslovenos, serbios y croatas, y que luego pasó a llamarse Yugoslavia. Es decir, que Yugoslavia como Estado no nace hasta el 1919 aproximadamente. Luego uno sabía que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes lo pasaron bastante mal, luchando contra las guerrillas, los partisanos, apoyados por Rusia, que ya empezaba a intentar colocarse bien para crear su gran imperio. Uno, por edad, había vivido en los mismos tiempos parte de los años que vivía el mariscal Tito, Josip Broz Tito, que, aunque estaba bajo la esfera de Moscú, siempre intentó trabajar o implantar un sistema comunista un poco sui generis. Siempre intentó salirse un poco de ese paraguas de Rusia y creó una república federal, a pesar de que en muchos de esos países que hemos citado no estaban por unirse precisamente. Así estaban las cosas cuando en el inicio de la década de los 80 del pasado siglo muere Tito y la guerra caliente a la vez se está calentando en exceso en Europa y en todo el mundo. Los Estados Unidos elevan, apoyados en su enorme potencial económico y tecnológico, el listón de la carrera de armamento hasta un punto que la URSS tuvo que tirar la toalla. Fueron los años del presidente Reagan en Estados Unidos, su famoso programa de la Guerra de las Galaxias, que obligó a la URSS a ir subiendo los gastos de defensa hasta llegar al 40% del Producto Interior Bruto. No sé qué opinarán hoy esos que se quejan de que tenemos en España el 1,1 o así, hasta el 40% del Producto Interior Bruto. Pero no pudo seguir el ritmo y además se estaba extendiendo por toda la URSS y por todos los otros países que eran satélites de la URSS un descontento porque a través de la televisión, a través de los turistas occidentales y paradójicamente a través de sus equipos deportivos, que eran maravillosos los equipos deportivos del este europeo y de la URSS, se empezó a dar cuenta el pueblo que ese tan cacareado paraíso socialista no se podía comparar con aquella decadente civilización capitalista. Y empezó a extenderse el desánimo y el descontento desde el Mar Negro hasta el Báltico. Yugoslavia, ya lo he dicho, estaba un poco alejado de Moscú, era el único país de la Europa Oriental que daba muestras de poder resistir la comparación con los países menos desarrollados de la Europa Occidental, y bajo la dura mano de Tito, los yugoslavos estaban empezando a crear una pujante industria
tenían una muy buena agricultura y ganadería, y la gallina de los huevos de oro, el turismo, que tanto había hecho por mejorar la situación en Italia, en Francia y en España, empezaba a dejar mucho dinero en Yugoslavia, aunque fuera en divisas de los denostados países capitalistas. Pero los acontecimientos se precipitan. En 1989 cae, bueno, a mí no me gusta decir cae el muro, tiran el muro, no cae, lo tiran, que era el símbolo de la dominación soviética en Europa. La URSS se va al garete, sus 15 repúblicas se empiezan a separar, empiezan Estonia, Letonia, Lituania, luego Ucrania, luego Georgia, y en Yugoslavia pasa lo mismo, pero a otra escala. Ha muerto Tito y Yugoslavia empieza a disgregarse. El protagonismo se empieza a desarrollar dentro de los círculos de personas que aspiraban a ser élites en el poder, en los nuevos poderes que se iban a crear. Unos cuantos políticos en Eslovenia, en Croacia, en Macedonia y en Bosnia comienzan sus reivindicaciones, entre comillas, históricas. Le hablan a las masas de la pureza de cada una de sus respectivas etnias, de la verdad de sus respectivas religiones, en definitiva, de su superioridad sobre cualquiera otra de las naciones que constituían la República Federal. Y lo que todavía fue peor, empieza a hablar de la superioridad individual con respecto a los vecinos de tu edificio, de tu calle, de tu plaza, de tu ciudad, si no tienen la suerte de ser de tu misma etnia o de tu misma religión, que son las únicas valiosas. Y las masas se lo creyeron y empezó el desastre. Y aquí nos fuimos enterando por la televisión, por la radio, por la prensa. Alemania reconocía primero a Croacia, a mi juicio, precipitadamente, primero a Eslovenia, perdón, y luego a Croacia, a mi juicio, precipitadamente. Ellas dos se habían declarado independientes y habían roto por su cuenta los lazos con el resto de la república. En Eslovenia especialmente, que era la república, como luego veremos, de mayor cohesión étnica, los eslovenos abandonaron las filas del ejército común, se apoderaron de los arsenales y se enfrentaron a los que ayer eran compatriotas y hoy eran ya mortales enemigos. Y el odio que sembraron los políticos comenzó a producir efectos entre la gente. La guerra étnica yugoslava se produjo entre tres comunidades que no poseían unas características físicas muy distintas ni unos orígenes raciales o antropológicos muy diferentes. Y empezó la carrera de la abominable limpieza étnica, o sea, hablando en plata, la eliminación de aquellos que se suponía que no eran de tu misma etnia, sí, dependiendo de la parte del país en que viviera. Se rompieron amistades que provenían de centurias, se deshicieron matrimonios porque él era serbio, ella croata o al revés, y nadie pensó en los que ya eran yugoslavos de verdad. Tuvimos, lo sabe Fernando, una magnífica secretaria que era serbia, su marido croata, ella era profesora de la universidad, era filóloga, tenía dos hijas guapísimas de 16 y 14 años y un día en el despacho empezó a llorar porque cuando las niñas cumplieran 18 años tenían que decidir si querían ser serbias o croatas. Estábamos en sangre. Si decía que quería ser croata, se quedaban, pero si quería ser serbia, carretera y manta. Y ella decía, si yo no quiero que mis hijas sean serbias o croatas, quiero que sean lo que son ahora, yugoslavas. Y asombrados empezamos a ver dantescas escenas en televisión, a leer y oír noticias de matanzas, de fusilamientos en masa, de fosas comunes y otra vez de campos de concentración, como hacía entonces 50 años, cuando parecía imposible que en la vieja y creíamos que civilizada Europa, que buscaba frenéticamente a través de lazos económicos, políticos, culturales, la máxima unión, pues volvían a doblar las campanas por los muertos fusilados o en combate que estaban ensangrentando el martirizado suelo europeo. Algunos de ustedes se puede preguntar, ¿y de quién fue la culpa? Pues aquí habría que aplicar lo del clásico. Cuando le preguntan al alcalde de Fuenteovejuna que quién mató al comendador y dice todos a una, porque los culpables fueron todos. Los culpables fueron los que al acabar la Primera Guerra Mundial patrocinan la reunión en uno solo de un país que está formado ahora por gente que no se ha llevado bien a lo largo de la historia. Ejemplo que han seguido desgraciadamente en África, Francia, Inglaterra, Alemania, dividiendo África por meridianos y paralelos y enfrentando tribus que estaban unidas, enfrentándolas en distintos países y al revés. La culpa fue del sistema comunista, el sistema de opresión del pueblo, de eliminación de libertades, que impidió durante décadas la posibilidad de acuerdos de emancipación, de autonomía, como queramos llamarle. La culpa fue también de la Europa occidental,
que no tenía aprendida la lección de lo que había sucedido antes de la Segunda Guerra Mundial, y con su falta de decisión y sin más que interminables e innumerables reuniones de sus cancilleres, iban pareciendo que hacían algo cuando la sangre ya estaba corriendo a raudales por los Balcanes. Y tuvo la culpa la ONU, que con su falta de fuerza permite que resoluciones largamente debatidas y meditadas y en ocasiones se promulgan cuando se trata de evitar lo que ya ha sucedido. Y encima hay países que no las obedecen. Pensemos en el famoso veto de los que tienen el veto en el Consejo de Seguridad. Y además la ROE es la regla de enfrentamiento que se entregan, se difunden a las unidades cuando van a ir a estas operaciones, eran evangélicas, o sea, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y no se coordinaba muy bien con el trato con aquellos serbo-croatas, bosnio-croatas, bosníacos, que no era así como había que tratarlo. El resultado fue, sí, se pusieron las primeras piedras de la paz, pero allí dejamos la ONU 220 muertos, de ellos 15 españoles. Y finalmente la culpa fue de todos los yugoslavos, especialmente de los que tenían poder político. Si es verdad que existe un infierno en la otra vida, y yo creo que sí, y la justicia divina se impone sobre su infinita misericordia, en ese infierno estarán juntos algún día Milosevic, Tudman, Izetbegovic, Mladic, toda su ralea. No sé cómo se escribirá la historia dentro de 100 años, ahora parece que quieren diferenciar buenos y malos, pero yo les aseguro que allí todas las manos, no todas, me refiero, hablando genéricamente por países, estaban manchadas de sangre, de violaciones, de asesinatos, etc. ¿Cómo era Yugoslavia el año 91? Pues tenía esa extensión de 255.000 kilómetros cuadrados, poquito más de la mitad de la España peninsular, y una población de 23, casi 24 millones, pues también algo más de la España, de la mitad de la España peninsular, y con esa distribución por repúblicas que ven en la pantalla. Lo que variaba mucho era la distribución étnica, que era lo que dio lugar a más jaleos. Miren, en amarillo están lo que eran de etnia serbia, como ven ustedes, parte de Bosnia y Herzegovina, la parte norte y oeste, la parte sur, había mayoría serbia. Dentro de Croacia, que es la que está en azul, pues los croatas tenían también parte en la zona que nos tocó a nosotros, de Mostar y del río Neretva, dentro de Bosnia. Observen que hay un territorio amarillo a la izquierda donde están las letras de Bosnia y Herzegovina, metido en territorio croata. Esas eran las Krajinas, que allí se cometieron verdaderas salvajadas los croatas contra los serbios. En fin, había países de una bastante concentración étnica, como es Eslovenia o como era Montenegro también. Bueno, y empezó la guerra. Se crearon ejércitos, el bosnio-croata, el serbo-bosnio y el bosníaco. El bosnio-croata, religión católica, el serbo-bosnio, religión cristiana ortodoxa, y el bosníaco, religión musulmana, que tuvo mucho que ver en la religión también allí. Y empezaron a luchar entre ellos, cada uno intentando recuperar lo que creían que podían sacar de las otras partes. Y aquello fue un caos. Y en aquel caos se vio envuelto España. Y aquí me van a permitir un inciso. Parece que los españoles estamos saliendo a operaciones de paz o de mantenimiento de la paz o de ayuda humanitaria justamente desde que nos creemos demócratas. Pero hay un libro que se llama Y Martínez se fue a la guerra, que está escrito allá por el 2005, así, lamento no acordarme el nombre del autor, y además lo perdí, ese libro lo tuve y lo perdí, que cuenta, por ejemplo, que en 1850, en 1849, cuando Italia se está formando, España manda un ejército de 5.000 hombres a Italia en una cosa que podríamos llamar de prevención de conflictos para proteger al Papa, a Pío IX, porque el Estado Vaticano hubiera podido desaparecer en aquella creación de Italia. Y un año y pico después, España manda 1.000 hombres desde Filipinas a lo que hoy es Vietnam, en una operación de imposición de la paz junto con los franceses, y como consecuencia de que han matado a muchos sacerdotes católicos, y los españoles toman Saigón, que eso probablemente no lo sabe nadie.
En ese libro le digo que hay muchos ejemplos, pero bueno, y los casos de ayuda humanitaria, yo recuerdo cuando estaba en Turquía que el agregado tunecino me contaba que donde él vivía había un puente que se llamaba el Puente de los Ingenieros Españoles, un puente que habían hecho nuestros ingenieros militares con motivo de unas grandes inundaciones en Túnez en los años 60. Y recuerdo que muy cerca de aquí, en Agadir, hubo un enorme terremoto, el año 59, y pese a que las relaciones de España y Marruecos no eran precisamente buenas en aquel momento, España envió una enorme ayuda humanitaria a Marruecos. O sea que las cosas no son nuevas. Lo que sí es cierto que desde que se crea la ONU en 1945, se han producido en el mundo, menos mal que la ONU estaba para evitar ya la guerra, más de 120 conflictos, en la mitad de los cuales aproximadamente ha intentado la ONU mediar con mejor o con menor fortuna. Y también aproximadamente la mitad, unos 60, se han producido después de la caída del muro o del derribo del muro de Berlín, después de esa. Y en todos estos, en muchos de estos, está mezclada España. Ahora mismo, bueno, hasta ahora mismo hemos participado con unos 180.000 militares en las operaciones de paz o de ayuda humanitaria, y con un coste, que eso le gusta a la gente saber, que ronda los 6.000 millones de euros. Pero lo más importante y doloroso es que ya son 178 los militares que hemos perdido en estas operaciones. Yo voy a rendir, bueno, hay varias decenas de heridos graves, parapléjicos, mutilados también, y unos 200 y pico heridos de otra consideración, pero no de gravedad. Yo podía recordar varios aquí, pero quiero recordar solamente a uno, porque lo tenía a mis órdenes en el Estado Mayor de Capitanía, el teniente coronel Luis Escoto Zalbe, que murió en un accidente de helicóptero en Guatemala. Y en aquel momento tuve que asistir a varios funerales más, al del cabo Álvaro Ojeda, que la ciudad de Santa Cruz le dedicó una calle subiendo hacia arriba, hacia el mirador de Ifara, por ahí, el sargento Maneiro, que era el ingeniero, el sargento Envé, especialista. Estos dos murieron en el accidente del Ya-42 en Trabzon, en Turquía, cuando volvían de Afganistán. Y a mí me hubiera gustado que ustedes, bueno, no me hubiera gustado que lo hubieran conocido tampoco, pero que quiero decir que a mí me impresionó profundamente el temple con que Tere, la mujer de Luis Escoto, y la madre y las hermanas de Envé, los padres de Maneiro, la madre del cabo, sufrían aquel dolor, pero se consolaban pensando que, bueno, que era por la paz del mundo, que otros se beneficiarían de eso. Y como certificado de lo que estoy diciendo, no es una cosa que yo me he inventado, le voy a leer la carta que escribió la viuda del teniente Aguilar. Mi general, tú estabas entonces en aquella unidad. La viuda del teniente Aguilar, Jesús Aguilar, a los compañeros de la agrupación canaria en la que estaba el general entonces. Aquella carta escribe esta señora. Jesús tenía 28 años cuando lo matan de un tiro por detrás, en el cuello, en la nuca, cuando iba a cruzar el puente entre las dos partes del Mostar croata al Mostar musulmán. La carta dice: mi marido vivió y murió entregándose de corazón, y yo desde aquí quiero defender a ultranza su vida. Quiero que os cuidéis mucho, que el tributo que hemos pagado mi querido Jesús y yo, así como Arturo y Miguel, que eran otros dos que habían fallecido antes, y nuestras respectivas familias, sea el último de esta trágica guerra. Me quedáis vosotros como consuelo. Tenéis que seguir en pie para poder continuar dando vida a todos lo que les decía, dando vida a todos los que allí sufren. Quiero que sepáis que aquí se valora lo que estáis haciendo, vuestra entrega. Vuestro esfuerzo quedará allí y quedará aquí grabado en la mente de todos los españoles que vimos partir con la moral alta, con espíritu de lucha y de sacrificio. Que vuestra entrega no se rinda ni al miedo ni a la pena. Estáis allí, eso es lo importante, y os merecéis todo nuestro respeto y admiración. Me siento orgullosa de vosotros como española y como ciudadana del mundo. Me siento orgullosa de Jesús, aunque haya tenido que pagar un precio tan alto como es su vida y su pérdida me haya desgarrado el corazón. Pero yo creo en lo que él creía y con él una parte de mí se ha quedado allí con vosotros. Sé que vivir todo aquello, tanta incomprensión, tanta violencia, tanta crueldad entre un mismo pueblo, debe ser una lección de humanidad para vosotros. Estáis realizando una gran labor de generosidad que no cae en saco roto. Estáis en nuestro corazón y en nuestra mente. Os apoyamos y os valora. Que Jesús y Arturo y Ángel, de donde estén, nos están mirando y nos están dando fuerza a los que aquí seguimos. Quiero hacer un último acopio de fuerza y desde mi profunda pena
daros ánimos para que sigáis haciendo vuestro trabajo tan dignamente como hasta ahora. Y pediros, por favor, que os cuidéis mucho, mucho. Porque cuando acabéis allí, os necesitaremos aquí para que sigáis dando ejemplo. Gracias por escucharme, un fuerte abrazo y que Dios os proteja. Hoy, en estos momentos, ahora mismo, casi 3.000 compatriotas, aunque por desgracia los medios de comunicación no se acuerden mucho de ellos precisamente, se encuentran distribuidos por el mundo en sitios tan distintos y tan distantes, como dijo aquel ministro, como los cielos bálticos, búlgaros, rumanos o senegaleses, las aguas atlánticas de África, del Mediterráneo y del Índico, las tierras de Letonia, Lituania, Colombia, Mali, el Líbano, la República Centroafricana, Somalia, Mozambique, Irak, Bosnia y Turquía. Estamos en 7 operaciones con la OTAN, 6 con la Unión Europea, 2 de ONU y otras 2, una solos y otra en coalición internacional. La mayoría de nuestros militares, esto es de hoy, esta es una sacado ayer de la página web del Ministerio de Defensa de junio de este junio que estamos. La mayoría están integrados en unidades o están en cuarteles generales y, repito, casi 3.000 hombres y mujeres, y sitúen alrededor de ellos esa esfera de toda la gente que está relacionada con ellos, familiares, amigos, superiores, inferiores, es una masa de población española muy importante para que le dediquen un poco de más atención, por ejemplo, que a la uña izquierda de Messi o de Cristiano cuando les pasa algo. Bueno, hemos hablado de un poco y vamos a volver al caos de Yugoslavia. Ya hemos visto lo que ocurre, el caos que se arma lo hemos visto por encima. La guerra se arma entre los bosnio-croatas, apoyados por Croacia, los serbobosnios, apoyados por Serbia, y los bosníacos. Apoyándose en diversas resoluciones, meses después de iniciar los conflictos, la ONU crea una organización denominada UNPROFOR, la Fuerza de Protección de Naciones Unidas, cuyo cuartel general estaba en Zagreb y cuyo volumen de efectivos fue creciendo vertiginosamente entre el 1992 y el 95. España comenzó su contribución con la agrupación Málaga, a la que seguiría la Canarias, en base al tercio 3 que estaba en Fuerteventura. Cada mes se iban rotando, le siguieron la Madrid, la Córdoba, la Extremadura, la Galicia, que era la que estaba cuando llegamos nosotros, y la Aragón, que fue la que sustituyó a la Galicia a mediados de octubre. Le tocó a España una de las partes más peligrosas, la zona del Móstar y del Valle del Neretva. Móstar es una ciudad que está dividida en dos, en la exposición hay algunas fotos de esas, por un río, por el Neretva, en dos partes, una croata y otra bosníaca. Y la otra ciudad mártir, muy mártir, fue también Sarajevo. A partir de febrero de 1995, esto ya nos afecta personalmente, nace UNPF, la Fuerza de Protección la Fuerza de Paz de Naciones Unidas, cuyo cuartel general estaba en Zagreb. Tenía debajo de ello 4 bloques principales, UNPROFOR, el UNPROFOR de antes, que ahora se traslada el cuartel general a Sarajevo. UNCRO, los croatas decían que ellos ya no necesitaban protección, y ya no se puede llamar protección, entonces se llama Fuerza Unida para la Recuperación de la Confianza, y con el CRO, para que se sepa que está en Croacia. UNPREDEC, que era un despliegue preventivo en el norte de Macedonia, para evitar que los serbios entraran, y luego el mando de observadores militares que estaban en Zagreb también. Este es el número de militares que hubo a lo largo de aquel tiempo. Como ven ustedes, en agosto, cuando llegábamos, Fernando Morón y yo, aquello alcanzaba 52.000 militares en toda la Yugoslavia, y a partir de entonces el número empieza a disminuir dramáticamente, como dicen los periodistas, ¿y por qué? Pues porque se están empezando a repatriar unidades. Lo sabe bien Fernando, que por nuestras mesas pasaron todos los papeles imaginables y sin imaginar de esa retirada. ¿Qué hacían los españoles, los que estaban en aquel momento en Yugoslavia? Bueno, pues cuando llegamos, esa zona que está marcada ahí es la zona donde había guerra en Yugoslavia, guerra seria. Se habían acabado las Krajinas ya, las Krajinas estaban aquí, este lado de aquí, se había acabado la guerra en las Krajinas, pues Croacia había recuperado toda esta parte.
se le había quitado a Serbia, que era de mayoría serbia, y ahí vi personalmente verdadera salvajada. Bueno, el grueso del contingente español en aquel momento, en aquel verano del 95, lo constituía, como he dicho antes, la agrupación Galicia, que en el mes de octubre sería sustituida por la agrupación Aragón. Se designaba con el nombre de la región, de que provenía la mayoría de las unidades, pero luego ya se empezaron a utilizar números. Tras los acuerdos de Dayton, ONU cedió la responsabilidad a la OTAN, hablaremos un poco más, en diciembre de aquel año, y a nuestra agrupación Aragón se incorporaron otras unidades, de forma que constituyó la Brigada Aragón. ¿Cómo lo pasaban los integrantes de las agrupaciones? Pues yo creo que más mal que bien. Estaban divididos en varios destacamentos, los servicios eran muchos, la responsabilidad enorme, la zona que nos correspondió, lo he dicho, de las más peligrosas, eran constantes las patrullas, las escoltas a convoyes, el servicio, los puntos de control, añadan apoyo sanitario a la población, constante mantenimiento de vehículos y equipos, el clima, que no era precisamente bueno, y tendrán un cuadro aproximado de cómo se vivía allí. La ventaja que tenían es que estaban juntos, estaba la unidad junta, estaban con sus mandos, sus superiores, sus inferiores, y iban armados, aunque las reglas de enfrentamiento de la ONU no daban mucho lugar a que se pudieran emplear el armamento. También había españoles entre los observadores militares, oficiales de muchos ejércitos que actuaban por pareja, desarmados, y cuya misión consistía en informar de violaciones de alto el fuego, de rotura de acuerdos, de incidentes que se producían en los límites, etc. Estos lo pasaron muy mal. No se podía ser pareja con otro oficial de tu mismo ejército. Te podía tocar, pues, por ejemplo, un pakistaní, un inglés o un sudafricano, con los diferentes problemas por el lenguaje, los diferentes hábitos de higiene, las diferentes costumbres, de comida y todo eso. Además, todo el mundo, en las zonas que estaban, les hacía a ellos responsables de lo que se decidiera en Nueva York. Ellos eran los culpables. Los representantes de ONU en aquel pueblo eran aquellos dos tipos que estaban malviviendo en una choza allí. Recuerden ustedes, los mayores si lo recordamos, que cuando OTAN, pero ONU pidiendo el apoyo aéreo, bombardea a los serbios alrededor de Sarajevo el 28 de agosto, la noche del 28 de agosto del 95, al día siguiente se recibe en el cuartel general, bueno, al día siguiente se empieza a recibir fotos, antes de eso se empiezan a recibir fotos por todo el mundo de los observadores militares encadenados a los puentes y encadenados en el centro de los aeropuertos para decirle a la OTAN, como tiréis bombas, los primeros que vais a matar van a ser a vuestra gente. No es un hecho, desde luego, que llene de honor las páginas de la historia militar serbia. Otro grupo los constituían los que estaban en cuarteles generales internacionales. Normalmente 2 o 3, nosotros éramos una excepción porque éramos 15. Convivían con oficiales y suboficiales en un marco espacial reducidito. La principal ventaja era la experiencia que se adquiría y, a la vez, desde el punto de vista de nuestro ejército, la imagen de seriedad y de profesionalidad que estaban dando a todas las demás naciones. Luego seguro que sale alguna anécdota al respecto. Lo peor, pues que también solían estar aislados. En Zagreb había también un grupo de oficiales, la misión de control de la Unión Europea, no iban vestidos de militar, sino unos uniformes blancos, le llamábamos los poleros, iban con un uniforme blanco, como si vendieran polos, les decíamos los demás de medio broma. Yo creo que eran los que mejor estaban, ni sus condiciones de trabajo, ni lo demás tenía nada que ver con lo que tal. También corrieron daño a raíz del bombardeo que decía antes de la noche del 28, la televisión y la radio serbia difundió la noticia que un general español y 2 oficiales y la intérprete habían muerto como consecuencia de los bombardeos. Imagínense la familia, yo acababa de llegar allí, llevaba 10 días, inmediatamente di la orden de no decir nada a mi casa, porque si dicen un general español ha muerto en Bosnia, que estaba basado en Zagreb, pues Verdi con Asa, mira, diría mi mujer. Pero incluso en el cuartel general del ejército se estuvo preparando ya para hacerle las misas a los 3, los reposteros negros colgando en el patio central. Y de pronto, la noche del 31, tengo el papel guardado todavía en casa, la noche del 31, despidiendo al general Formentín Capilla, que se venía a España y yo le sustituía, cenando en un contenedor del jefe de la fuerza, del general Jambier,
de pronto un legionario de Jambier, de su escolta personal, entró con un papel en la mano y me pone: han aparecido vivos y tal y cual. El comandante Cuba ya lo ha comunicado al oficial de servicio en Madrid. O sea que la familia no lo tuvo que pasar mal. Bien, no quiero olvidar, bueno, este era el escudo de la agrupación Galicia, que era la que estaba cuando llegamos nosotros, y no quiero olvidar desde luego a nuestros barcos, con el control marítimo que impidió que se alimentara el fuego de la guerra, impedía la llegada de armamento, y con el apoyo logístico enorme de trasladar unidades y material de España allí y al revés. Ni a nuestros aviones, también los aviones de transporte y los de caza. Esto ya se puede contar porque han pasado muchos años. La noche del bombardeo, los primeros aviones que actuaron fueron los españoles, con los americanos, porque eran los que tenían un sistema de mando y control que se coordinaba. Pues desde el primer momento estuvieron allí también. Y tampoco quiero olvidar a la Guardia Civil, que tuvimos el honor de recibir a los primeros 15 guardias que iban a preparar a la policía bosnia. En uno de esos apartados que he citado estaba la selección nacional. No es la selección. Era nuestro grupo de Zagreb. Eso es la tarde que acabábamos de llegar, Fernando, y hubo una parada de entrega de medallas y nos quisimos sacar la foto todos juntos, los que estamos en aquel momento allí. Un grupo, éramos 15, estuvimos muy unidos, a Dios gracias, todos los mediodías en mi despacho nos tomábamos una cerveza antes de irnos a comer, y de aquí de España llevábamos jamón envasado al vacío y lomo, y entonces lo cortábamos allí y antes de irnos a comer nos tomábamos una copita allí. Aquel enorme cuartel general contaba con 340 militares y un número equivalente de civiles. Todos los militares teníamos un civil a nuestra altura. Estaba mandado en la parte militar por el teniente general francés Bernard Jambier, casado con una señora de Almería, con lo cual entendía que yo le dijera: hay que dar vidilla. Esas cosas las entendía, aunque la hablara en inglés, pues las entendía. Tenía responsabilidad de mando sobre los 52.000 hombres que llegamos a componer de 39 países distintos. El segundo jefe era el general Aston, canadiense, un buen tipo. La jefatura del Estado Mayor la ostentaba un general holandés, Kosteren. El segundo jefe para operaciones era un brigadier británico y el segundo jefe para logística era yo, pero que sustituía al general Formentín, que había sido de marzo a agosto. Ahora hablaremos de lo que teníamos que hacer allí. Bueno, este es el cuadro grande, clásico organigrama de UNPF. Este es la organización de aquel cuartel general. El jefe de la fuerza arriba, debajo el COS, el jefe del Estado Mayor, a la izquierda el deputy, el segundo jefe, y a la derecha el oficial de enlace con OTAN. Lo que está un poquito de color, que no sé si se ve bien, es el de COS LOCAM, ese era yo. Y lo que está un poco de color de abajo es lo que dependía de mi oficina, de mi esto. Tenía un cuartel general mío, éramos 117 de 19 países, sin contar los del puerto de Ploče, los de Zagreb y los de Split, que no estaban metidos ahí. El trabajo era mucho, y no hace falta que lo diga yo, está aquí Fernando, que era capitán y yo general, y digo el trabajo es mucho, pues Fernando, imagínense. Yo sería llegar a las 7:30 de la mañana, 8 menos 20, al despacho, y ya me encontraba a los dos capitanes y a los dos sargentos que tenía en ese Estado Mayor personal, a ver si sale, sí, ahí arriba está, en ese personal staff que pone ahí estaba Fernando, y ahí estaban con los ordenadores abiertos y con cara de llevar trabajando un buen rato. Y a mí me da vergüenza decir: oye, ¿desde cuándo lleváis aquí? Pues y nos íbamos, y sabe Fernando que verdad, 7 y pico de la tarde, no había, las semanas duraban 7 días, como está establecido. No había, el domingo sabíamos que era domingo porque íbamos 1 hora más tarde y a veces venía un pater, un capellán francés, a decir misa. Pero aparte de eso, no salimos a Zagreb de día, de noche salimos los viernes, algunos viernes a tomarnos una pizza y a ver un partido de baloncesto una vez. Pero no salimos de día hasta el día de Navidad y llevábamos allí desde el 18 de agosto. Bueno, cuando se firman los acuerdos de Dayton, se organiza, se organiza el Estado bosnio. Bosnia queda constituida, fíjense, por dos cosas.
una república, la Spratska, o como se pronuncia, de mayoría serbia, y luego una federación de 2 entidades, una es bosníaca y otra es bosnio-croata. Tiene una presidencia tripartita y luego tiene 3 consejos de ministros, 3 tribunales constitucionales, 3 parlamentos, o sea que no parece una organización muy funcional para que eso funcione bien. Volviendo otra vez a lo nuestro, cuando se aprueba Dayton, que es a mediados de diciembre, los acuerdos de Dayton, se complica la situación en nuestra esfera de responsabilidad. Por nuestra oficina pasan las repatriaciones de más de 25 batallones, pero batallones que iban a Nepal, Argentina, barcos, aviones, entregas de material, que era exhaustiva la entrega de material que teníamos de ONU, integrar otros 20 y tantos batallones en la OTAN, recibir a no sé cuántos americanos que venían. O sea que la cosa fue muy complicada. Y entonces, a final de enero, ya se va todo el mundo y nos dejan a mi área de responsabilidad, que es este equipo de liquidación, el equipo de liquidación, que tenemos que acabar con todo lo que queda de ONU. Hay que, en el mes de febrero, acabar lo que queda de ONU. Ahí tuve un jefe de Estado Mayor estupendo, un coronel canadiense, y entonces ya tenía 107 de no sé cuántos países, pero eran 7, eran algunos menos que antes. Me convertí es muy rimbombante la palabra, comandante supremo de las fuerzas residuales de ONU en la antigua Yugoslavia. O sea, comandante en jefe, tenía 6.600 hombres, rusos, belgas, bielorrusos, ucranianos, indonesios, checos y no sé de qué sitio más. La vida diaria, para que vean, vamos a pasar muy rápidamente las fotos, porque muchas de ellas la tienen en la exposición. Nuestro BMR, los blindados móviles sobre ruedas, un convoy de refugiados, creo que eran kosovares, me parece. Observen las banderitas españolas, en las antenas de los vehículos siempre llevaban las banderitas españolas luciendo. Esto era muy importante en los puntos de control para evitar meterse en el interior personas o armamento, material, lo que fuera, y eran unos puntos muy desagradables. Así estaba Mostar el día de que hablaremos luego de la inauguración de la Plaza de España. Ahí está Fernando aquel día, a la derecha de todos, ha sido el segundo GEME hasta hace poco, el general Martín Bernardi. Ya aquí ya tienen otro color los vehículos, ya se ha pasado de ONU a OTAN. Esto era muy importante. Esto parece raro hoy día. Hoy todos tienen, menos yo, de los que estamos aquí, un teléfono por el que pueden hacer 1000 maravillas. Sin embargo, entonces no lo oía. Solamente Australia y España tenían enlace a través de satélite con sus países respectivos, con las telefónicas de sus países respectivos. Y se le daba a los chavales, en mis tiempos eran 3 minutos, no sé, cada 3 o 4 días, a los chavales y a nosotros mismos, para hablar con nuestra casa. Era lo que más te podía elevar la moral. El poder hablar con mi mujer y decir, ¿estáis bien? Y que ella me oyera, por los dos lados, era una salvación. Por lo mismo los chicos, y solamente éramos los españoles y los australianos los que lo teníamos. Este no tiene más, que vean todos diferentes uniformes. Este era el puerto de Ploče, un puerto muy importante, era donde se embocaba el Neretva, y por donde, si venían maldadas, tenía que replegarse todo el mundo que había en Bosnia, y eran los españoles los que tenían que proteger esa retirada por Ploče. Ahí se ve, esto es una fuerza de artillería anglo-franco-holandesa que llegó para cuando las cosas se pusieron ya serias con los serbios para bombardear Serbia. Este señor que está ahí, alguno lo conocerá, es entonces coronel, hoy teniente general Pitarch, retirado, claro está, que escribe en ABC
de la guerra de Ucrania. Un refugio en Mostar. Esto cuando llegaba uno a Sarajevo, lo que se encontraba, las chatarras, las guaguas tumbadas delante de las casas, los huertecitos de las casas, las puertas eran cementerios, el suelo del Estadio Olímpico era cementerio, el parque de Sarajevo era cementerio. Ese es el resto del Estadio Olímpico. Ahí estamos frente al Estadio Olímpico, ese era el primer viaje por... Miren qué cosa tan bonita de la biblioteca de Sarajevo, ya esta es como está actualmente, se ha rehecho, pero miren cómo yo la conocí. El odio era tal que me llamó la atención que las columnas estaban destrozadas a martillazos, no por una bomba que ha caído, sino a martillazos. Esto es un grupo de oficiales y suboficiales de ingenieros que estaban con un Profor en Sarajevo en aquella primera visita. Observan que en las ventanas tienen sacos terreros, todavía era la época de los francotiradores, y esto es lo que se jugaba en el bigote. Estos eran los del desminado. Un vuelo sobre Bosnia, este puente destrozado sobre el Neretva, rehecho aquí por nuestros zapadores. Esa es la fuerza de reacción rápida que les hablé antes. Y estos son soldados ingleses de esa fuerza de reacción rápida. Un día que llovió algo y se inundó toda la marisma del puerto de Ploče, se quedó inundada donde estaba el campamento. Entonces los ingleses, no diré robaron, pero sí se llevaron prestados unos 3.000 pallets del puerto de Ploče. Eso le ocasionó el problema que podrán suponerse al coronel Siliacus, holandés, que mandaba que el puerto lo sacamos del atolladero, y él nos quería mucho siempre, pero de a partir de entonces nos quiso más a los españoles. Ese es el puente que hemos visto desde el aire antes por ahí. Bueno, aquí es donde mi general más o menos mataron a Jesús Aguilar. Aquí, por aquí aproximadamente, cuando pasaba de la parte bosníaca, de la parte croata, por este puente hecho por nuestros zapadores, a la parte bosníaca, le pegaron un tiro por detrás y lo mataron. Esta foto también es muy importante, no porque esté yo, sino porque los tres comandantes, vean que bien los preparo, que los tres comandantes que tengo a mi izquierda, Miguel Martín Bernardi, teniente general, Miguel Martín Bernardi, teniente general segundo jefe de Estado Mayor. General de división Sancho Cifre, que ha sido comandante general de Ceuta. General de división Antonio Budiño, que ha sido el de Asuntos Económicos, el director de Asuntos Económicos del Ejército de Tierra. O sea, con esa gente a uno no le podía salir mal el destino. Estaba uno salvado con ellos. Estos son también con Bernardi y con Budiño, en el cuartel que teníamos con el coronel López Guard, que en paz descanse, cuando llegó la agrupación Aragón. Ahí tienen el puente famoso de Mostar, que no lo tienen, quiero decir, que estaba destruido por la artillería croata. La pasarela que hicieron primeramente nuestros zapadores para cruzar del lado croata, que es aquel, al lado bosníaco, que es este, y que luego se ha sustituido por un puente que han hecho nuestros ingenieros. Bueno, otro vuelo. Este es el día de Nochebuena. Le pregunté al general Janvier, que es este que está aquí, yo le pregunté el día antes al general Janvier que si no íbamos a tener vidilla por el día de Nochebuena, por lo menos. Y él me dijo, bueno, podíamos hacer un brindis, mi general, en la reunión de por la mañana. Y dice, vale, dice, pero no tenemos champán, francés. Dije, tenemos carta nevada, que es más bueno que el champán francés. Y entonces brindamos con carta nevada al empezar la reunión de aquella mañana. Este es el día que el señor Annan, Kofi Annan, está entregando ONU a OTAN. Y me está dando a mí, que estoy sentado ahí, el primero, es el cargo de comandante supremo de las fuerzas de ONU en la antigua Yugoslavia. Y este día es un día especial, muy especial. Los dos alcaldes, el croata y el bosníaco, le escribieron una carta conjunta o combinada, los dos la firmaron a nuestro rey, a don Juan Carlos, pidiéndole permiso para dar el nombre de España a una plaza de Mostar, justamente donde había habido más desastre y más devastación. Naturalmente la Casa Real accedió, la carta pasó por nuestra... Yo no sé si nos quedamos una copia, y muchas veces me he arrepentido porque yo no recuerdo que tuviéramos la copia. La carta siguió para
para Madrid, la aprobó en la Casa Real y el día 12 de octubre de 1995, nuestro día, se inauguró la Plaza de España de Móstar, formó una compañía de la agrupación Galicia con los guiones, se inauguró este monumento. Y quiero resaltar una cosa, no hay ningún país de los 39 que estuvimos allí al que el pueblo yugoslavo, bosnio, croata, lo que sea, le haya dedicado un monumento únicamente a España. Eso creo que quiere decir algo. Inauguramos ese monumento, tiene los escudos de las agrupaciones que habían ido pasando y tiene una lápida aquí con los nombres de los caídos allí. Bueno, aquí estoy soltando el discurso de la plaza. Esta foto también es de historia, porque estos son los dos alcaldes, el bosníaco, el de la barba, y el croata, y este señor Secades, que era secretario de Estado, que vino a aquello, quería que se dieran la mano los dos alcaldes para mandar las fotos a los periódicos nacionales. Y yo dije, eso no se da en la mano, vamos, ni hartos de vino, esto no. Y entonces, bueno, estaba previsto que la corona la poníamos el señor Secades y yo. Y entonces se me ocurrió decirle a Secades, mira, cuando nos estemos acercando, como ellos van a nuestro lado, le decimos, please, please, le ponemos las coronas en las manos y ellos, antes de que puedan reaccionar, es una foto que podía dar la vuelta al mundo, porque están los dos alcaldes tan enfrentados estaban que miren lo que les cuento. Al terminar el acto nos fuimos a tomar una cerveza a un hotel en la parte croata. No dejaron entrar a los musulmanes. O sea que pese a eso, el hoyo seguía enquistado y bien enquistado. Y esa paloma que inicia el vuelo está hecha por un chaval de la agrupación Galicia. Bueno, pues ya le hemos dado un repaso a lo que nuestra gente hacía por la paz en Bosnia, que no es muy distinto, me lo imagino los que habéis estado recientemente, a lo que se está haciendo en tantos lugares del mundo. Yo no he querido coger fotos feas, fotos de muertos, fotos de tal, porque ¿para qué vamos a alargarnos la tarde? Además, un objetivo fotográfico es difícil que capte pues ese frío que te agarrota, ese calor que te aplasta, esa forzada vigilia por la noche centinela en Mali, por ejemplo, y mucho menos fotografiar el pensamiento. El pensamiento está turbado de ver tanto dolor, de tanto sufrimiento como teníamos a nuestro alrededor. Y te surgió una gran pregunta, ¿y esto servirá para algo? Este esfuerzo, estas vidas que estamos dejando aquí. Y luego tenías otras cosas, la lejanía de la casa, de la madre, del padre, de la mujer, de las novias, de los hijos, y cosas tan tontas como el vaso de cerveza que se toma uno con los amigos en Almeida, o el escuchar los partidos de la radio. Entonces vuelvo a decir lo mismo que en los medios de comunicación, que estaban mucho más... ¿Qué habrá hecho el Tete hoy? Que cuando llevabas a casa, ¿cómo quedó el Tenerife hoy? Cosas así. Pueden parecer tonterías, pero en aquel momento era importante. Pero luego te das cuenta que aquello que tú crees que es importante es un grano de arena comparado con la roca que está aplastando allí a tanta gente de dolor y de sufrimiento. Hacía falta tener un grupo en el que apoyarse. Nosotros tuvimos el grupo en Zagreb. Un día, en el comedor del cuartel general, uno de aquel grupo, yo no sé si fuiste Fernando tú, no sé quién fue, dijo que cuando cantamos banderita y decimos, el día que yo me muera, si estoy lejos de mi patria, solo creo que me entierren con la bandera de España, que no era con la, era con mi bandera de España. Se basaba en los soldados de África, de la guerra de África del año 20, del siglo XX, a los que se les daba una banderita, se llamaba de mochila, que ellos en la vida normal del cuartel pues la tenían los pobres para tapar, abrir una estantería porque no habría taquilla, para poner aquello un poquito decente con la banderita, todos con la banderita española. Pero en tiempos de guerra la llevaban en la mochila y si caían era su sudario. Con esa bandera se iban a la fosa. A mí se me ocurrió decir que idea más buena, y me parece que era Antonio Budiño, el que venía a la península de permiso. El día siguiente dije, Antonio, pásate por cualquiera de las tiendas de efectos militares de la calle Mayor, encarga 15 banderas, que nos pongan las iniciales de cada uno. Budiño, motu propio, le puso también el escudo de la ONU. Volvimos todos, gracias a Dios, con nuestras banderas. Y esta es mi bandera. Esta es mi bandera que me traje. Yo, como soy un
Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Esto tiene la culpa una señora que hay aquí delante, que me dijo el otro día, pero es que no os vendéis bien, es que no os vendéis bien, no sabe la gente lo que hacéis los militares. Esta parte la incluyo, como digo, por lo que ella me dijo, y como consecuencia nos vamos a atrasar 5 o 6 minutos más por culpa de ella, que no mía, ¿eh? Y al final le voy a poner unas cuantas muy rápidamente, porque las tienen en la sala de exposiciones. El señor Pérez Cuellar, que decía que haría falta que la ONU, todos los países de la ONU, tuvieran el interés que tenía España en hacer las cosas. Un kosovar refugiado en Albania que dice: estos militares me han devuelto la dignidad y la identidad. No tiene que ver con las operaciones de paz, pero sí con humanitarias. Cuando llegan los españoles a Honduras con el huracán Mitch, dice el jefe de la Cruz Roja que las tareas se han multiplicado por 15, las tareas de ayuda. Cuando llega el buque Galicia, a un Casar, un buque que iba en ayuda humanitaria, pese a todo lo que se habló en España en contra de ese barco, y esto es lo que decían unos señores ciudadanos de un Casar, que había atracado en el puerto el barco de la paz y del amor, y que de ese modo volvió la esperanza de nuevo a Irak. Otro, una anciana, que decía que los militares nos cubrían con los cuerpos cuando caían las piedras para que no nos pasara nada. La responsabilidad, esto es un alcalde de Móstar ya el 2002, dice que a poco de llegar las tropas españolas se notó que se trataba de gente imparcial, responsable, honrada y justa, que estaba y está aquí por un solo motivo: ayudar a superar los conflictos de la guerra y las consecuencias de la misma. Bueno, este es Iliacus, este es el coronel que les conté del puerto de Ploče, que sus ingleses habían tomado prestado, tal. Iliacus, desde el primer momento que llegué, me dijo que el segundo que tenía era un español, volvía a España, ya acababa su periodo allí, y que él quería que la ONU dijera lo que dijera, él quería que fuera español y que seguía con él. Conseguía a través de un comandante, se llamaba, y se me olvidó el nombre, que estaba en la ONU, que efectivamente le mandaron un español. A partir de entonces me adoraba. Si encima le salvamos del problema de los 3.000 pales, pues ya casi éramos San Pedro y San Pablo, todos los de allí dentro. Y el día que le dieron la medalla, él no quiso ni un acto público, ni que se la pusiera ni siquiera el general holandés que estaba en aquellas casas que se ven al frente, al otro del cuartijo. Tenía que ser el general español el que le ponía la medalla, ¿no? El coronel Pachavellán, ¿te acuerdas de él? El de logística, francés, que ese no quería que le quitaran a Budiño de 1 metro suyo y que siempre quería otro español también allí dentro. Bobby, el inglés, que era el jefe de operaciones, el jefe de Estado Mayor de Operaciones, que tenía que tener en su Estado Mayor personal un español, un oficial español. Cuando era agregado de defensa en Turquía, una noche el señor Solana, don Javier Solana, era ministro de Asuntos Exteriores, cenamos y dijo 2 veces durante la cena que la mejor política exterior de España la estabais haciendo los que estabais entonces en aquel momento en Móstar, en Yugoslavia. Hace pocos años, un general italiano en Afganistán le ha dicho a un coronel que vive en esta plaza: dichoso país España que tiene soldados como vosotros. Y el discurso del embajador de España en Bosnia y Herzegovina a una agrupación de infantería de marina, que fue la última que estuvo en Bosnia, les dice: ustedes son los que caminan las calles de Sarajevo, de Mostar, de Treviñe y de tantos sitios de Bosnia y Herzegovina, donde su uniforme es objeto de reconocimiento, sabedores todos de su profesionalidad, de su espíritu de sacrificio. Lugares donde se han ganado el aprecio de la gente, donde España, por ustedes, significa algo. Ya han dejado de ser necesarios en Bosnia y se van, pero quedará su recuerdo y la admiración de quienes les conocieron. Quedará la placa con los nombres de sus compañeros caídos en Móstar y esa plaza que, siendo de España, es de ustedes, y el afecto de esos ancianos a los que surtían de gasolina, de alimento y de manta. Y quedará la prueba de su valor. Así me lo han dicho tantas y tantas veces. Ellos llegaron y empezamos a sentirnos seguros. Les aseguro también que cuando despida al último y cuando vea despegar el avión, empezaré a echarles en falta. Y ustedes, una vez más, habrán cumplido. Y nos queda otra anécdota más. Acabábamos el 28 de febrero la misión. El 27 a mi gente se le ocurrió organizar una despedida. Me dijeron: no nos vamos a ir como los franceses, que se habían ido el mes antes a la francesa. Y digo: ¿qué vamos a hacer? Dice: pues vamos a hacer
tortillas de patata y ¿cómo se llama? Y sangría. Tortillas de patata y sangría. Y dice, pero ¿cómo eran las cocineras croatas a hacer tortillas de patata? Que nosotros las enseñamos, se metieron a las cocineras del cuartel a enseñarles a hacer tortillas de patata. Total que, bueno, pues muy bien, invitamos, pusimos cada uno no sé cuántos marcos del grupo de los españoles, invitamos a todo el resto del cuartel general, que entre militares y civiles éramos cerca de 300. Y yo caí en la cuenta que el señor Hernán, del que me había despedido el día antes ya, estaba en Sarajevo. Y dije, hombre, a ver si este tío va a pensar que se ha ido él y hemos organizado la cuchipanda aquí ahora, aprovechando que él no está. Entonces le llamé a Sarajevo, le dije lo que íbamos, dice, pues yo voy también. Pensaba dormir en Split, pero me voy a ir a dormir a Zagreb y allí estoy con ustedes esta tarde. Pero que ahora viene usted, que la gente se empieza a ir pronto esta madrugada ya. Ustedes empiecen sin mí. Efectivamente, llegó un momento que entró allí dentro y empezamos con él, me dijo que dijera unas palabras, yo dije unas palabras y él se subió, era un salón enorme nada más que con una tarima, no, nada más que eso. Y dijo que la ONU estaba proud and happy, orgullosa y feliz de que España se hubiera involucrado de esa forma en las misiones de paz. Y dije, le voy a decir algo más, general, dígaselo usted a sus autoridades civiles y militares cuando regrese a España. Su grupo, el grupo de españoles, ha sido el más popular, pero también el más profesional de este enorme cuartel general. Éramos 39 países, recuerdo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos buena preparación, capacidad de improvisación, pero tenemos mano izquierda. Estas fotos son anteriores, tenemos simpatía, sabemos tratar, y quizás volcamos en otro el amor que no le podíamos en aquellos momentos dar a los nuestros. Y esta foto, si estuviéramos en otro lugar del mundo, posiblemente sería todos los premios que hubiera que entregar. Tendría todos los premios. Este es un artillero de una batería de costa del estrecho de Gibraltar, que el otro es un pobre migrante, como ven, que ha cruzado en una lancha o nadando como sea, y el soldado, el artillero, le está dando calor con su cuerpo, lo tiene abrazado, lo ha topado con la humilde manta cuartelera, le ha puesto la mano en la frente como el padre al hijo a ver si tiene fiebre. Para mí es una foto que demuestra todas esas cosas que estoy diciendo de lo que es cariño, de lo que es afecto, de lo que es saber vivir. Y otro hecho significativo. He citado que somos casi 200.000 los que hemos pasado por ahí. No hay ni una sola denuncia contra un español por violaciones de derechos humanos. Ni muertes, ni violaciones, ni robos, ni saqueos. Cosa que no pueden decir ninguno de los países de nuestro entorno, como se dice normalmente, de la vieja y civilizada Europa. Y ya voy a terminar. Ahora sí, se lo prometo, ya solo queda una hoja. Era una tarde de noviembre de 1995. Bueno, la bandera, no le acabo de contar el otro, que estaba hablando con Kofi Annan y de pronto entran un oficial malayo y un oficial británico, que la bandera esta, que llevaba un año en el centro del cuartel aquel, cortó la driza al malayo con su cuchillo malayo, bajaron la bandera y me la trajeron. Tome usted la bandera. Para usted, yo estaba con Kofi y le dije, hombre, yo, señor Annan, yo mañana ya me quito el brazalete y soy España, pero esta bandera es de ONU y usted dice, no, esta bandera se la han dado sus hombres a usted, esta bandera es suya. Esta bandera, si Dios quiere, si el Centro de Historia y Cultura hace algún día el Salón de Operaciones de Paz, estará en el Salón de Operaciones de Paz. Bueno, pues hablaba de que una tarde de noviembre del 95, pongo que fueran las 3, las 4 de la tarde, pero allí ya era casi de noche, amenazando nieve, una tarde fea, asquerosa de esas, no pudo subir el helicóptero de Ploče a Mostar para bajarme de allí a Split luego, y yo bajaba en un Nissan de la agrupación Aragón, acompañado por un británico que había subido con él por la mañana y de un teniente coronel de la agrupación Aragón. Yo iba a tono con el tiempo, deprimido, hundido. Aquello era una cerrazón. Estábamos pintando el mapa de las fronteras de Bosnia y allí el capitán Mladic se tomaba una botella por la noche de raquia, atacaba la cota 218, la tomaba y el mapa tenía que hacer ahora una curva para cota nueva. Algo horrible. Bueno, pues yo iba, como les digo, iba desesperado. Y a unos 20 kilómetros ya bajando de Mostar, en un recodo de la carretera, de pronto veo unas paredes, y una pared blanca, otra destruida, y veo unos tipos, unos hombres, que han quitado un, un andamio de emergencia, 2 escaleras con un tablón en medio,
y me fijo que en la pared han escrito con letras negras, vastas, grandes, "Thank you, Spain". Gracias, España. Les puedo asegurar que se me quitó por entero hoy también el desánimo. Momentos después, nuestro Nissan se cruzaba con dos BMR españoles que subían hacia arriba. Saqué la mano por la ventanilla, los saludé. Me saludaron los dos jefes sin saber sobre quién iba dentro de aquel coche, pero me saludaron los dos. Y les puedo asegurar que en toda mi vida militar, nunca como aquel día sentí el orgullo de ser compañero de aquella gente, de aquellos militares que hacían ondear la banderita tan bonita en la antena de sus vehículos. En medio de aquel desastre, la gente de Bosnia nos daba las gracias. Nos daba la gracia por el dinero, por lo que se estaba haciendo, pero también por los 15 muertos que habíamos dejado allí. Y reviví los momentos inolvidables para mí de la Plaza de España y viví o entendí ese verso tan bonito del himno de nuestro Ejército del Aire que habla de la gloria infinita de ser español. De ser una milmillonésima parte de un país cuya bandera se veía así de bonita aquella mañana de Mostar, sobre el cielo azul, que aquel día era azul de Mostar, como si fuera una premonición de que empezaba una nueva vida para la gente de aquella ciudad tan mártir. Y he terminado. Muchas gracias. Bueno, como es norma, santo y seña en la Real Sociedad Económica, disponemos de un tiempo para preguntas, para entablar un coloquio, porque siempre enriquece tener un coloquio o alguna duda que la pongamos en común, siempre nos vale a todos. No sé si el director quiere empezar. Bueno, no, primero al público, por favor. No, él me invita a hablar porque, según estaba hablando nuestro conferenciante, yo le decía, cuando llegue el turno de palabra, me das la palabra a mí porque Emilio se ha olvidado ha hablado de una bandera, pero se ha olvidado de la otra. Pero veo que no se olvidó de la otra, por lo tanto, prefiero que si alguien quiere hablar de entre el público, pues que intervenga ahora. Buenas noches, Emilio, muchas gracias. Gracias por traernos tu historia y la historia. Yo he aprendido un montón. Y en su momento yo no lo leí. A mí no me lo pasaron, ni lo leí ni lo vi. También veo que te faltó como una ayuda española, o sea, alguien que te dijera... Te refieres a la Plaza de España, ¿no? A la Plaza de España. Sí, bueno, tenía que decir, como una vez un compañero mío, cuando el general le preguntaba en los juicios críticos, le decía, mi general, me alegro mucho que me haga esa pregunta. Pues lo mismo te digo, me alegro mucho que me preguntes eso porque es una cosa que yo no entendí. He hablado de la carta de los dos alcaldes al rey y el rey accede. Yo, en mi inocencia, dije, el rey no va a venir, es mucho. Pero el príncipe, a lo mejor, sería bueno para España que viniera el príncipe. Y si el príncipe no puede venir, pues tenemos un presidente de gobierno. Y si no tenemos un ministro de defensa. Y si no tenemos un GEMAR. Vino el señor Secades, secretario de Estado de Defensa. Y me encontré, de hecho, esas palabras que me han visto leer, las tuve que escribir a toda prisa el domingo, esto iba a ser un miércoles, porque me llamó el coronel Pellicer y se he tenido un mensaje que no viene nadie. Yo pensaba, si fuéramos Inglaterra, doña Isabel II seguro que no iba, pero el príncipe Charles o Carlos seguro que iba. Y si fuéramos Francia, el Macron o el Mitterrand de turno, seguro que iba. Por ejemplo, les puedo contar, con eso de darse tono, que el primer avión que aterrizó en Sarajevo, después de limpiar la pista,
Querían los empeñadores, el general Jambier dijo que ni Flauer, y fue un avión francés, con el primer ministro francés. Pero los americanos querían llevar un avión cargado de Coca-Cola y de McDonald's, con los presidentes de Coca-Cola y McDonald's, para empezar a abrir ya mercados. Nosotros, ocurrió esto, llegó este señor Naval y me encontré, pues sí. Luego vamos viendo, y lo sabe el general, que cada vez que va alguien a Yugoslavia hay que ir a Mostar a poner la corona y todo esto. Pero aquello era importantísimo para España. Y lo que me has dicho no te enteraste. Vino de la DRIDE, de la Dirección de Relaciones Informativas de la Defensa, y un coronel de artillería, con, creo recordar que 18 periodistas, habían 3 o 4 cadenas de televisión y más periodistas de radio y de prensa. Se desarrolla el acto y cuando estamos luego paseando, íbamos para el hotel ese que les dije, le digo, ¿qué? ¿Lo habéis pasado a España y tal? Dice, no, se ha estropeado el satélite y no hemos podido enlazar. Bueno, pero pasarlo esta noche. Y me dijo, no, esta noche ya no tiene interés. Tenemos 1 minuto 20 segundos para esta noche. Y dije, que no tiene interés que esté formada una compañía de soldados gallegos y asturianos y le sacáis la foto, que la madre va a ver a su Pepiño allí porque se cree que es su Pepiño, no es su Pepiño, pero lleva el casco, el pañuelo, ¿eso no tiene interés para España? Dije, mira, macho, pues ya está. ¿Más preguntas? Yo me voy a permitir atentar contra un amigo. Me gustaría que el coronel de caballería dijera unas palabras después de lo que ha escuchado, porque tú viviste aquello y yo creo que es el complemento perfecto a la conferencia de hoy. Anímate. Bueno, muchas gracias, Ángel, por el ascenso. Ah, perdón, era comandante. Mira, yo de verdad que no voy a ser como el general, en que ha aguantado el tirón y no se le ha quebrado la voz. Hubo un momento ahí, mi general, que sí, casi se le quiebra. Gratitud. Es decir, la palabra ahora mismo hacia el general y hacia las personas que nos acompañan es gratitud. Porque los que estuvimos allí, en cualquier ámbito, él siendo general, yo siendo suboficial, el capitán general también, en su época creo que estuvo de capitán, comandante o algo de esto, y mucha gente que no conozco, sabemos que se ha quedado inmensamente corto. Sabemos que allí se sufrió mucho más de lo que el general ha puesto. Y se sufrió mucho más por los soldados españoles, empezando del primer general hasta el soldado más moderno que pisó Bosnia en aquel entonces. Yo en mi charla o en mi conferencia, en mi alocución que hago el miércoles, lo que yo hablamos con el general, mi general, usted toca un poquito alto y yo pues me voy a bajar un poquito a lo terrenal. Trataré al menos de quedar bien, pero sí que mi general, muchísimas gracias porque ha sentado cátedra. Esto es historia. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias, comandante, por la sorpresa y por el ascenso que creo que te lo mereces, pero bueno. Bueno, más preguntas, por favor. Tenemos con nosotros nada más y nada menos y va a tomar la palabra el capitán general de Canarias. Bueno, eso para la Real Sociedad Económica es un lujo. Ya. Pero no es la primera vez. Soy uno más aquí. Mi general, en primer lugar, muchas gracias. Primero, por traer unos recuerdos, en mi caso cercanos, por mis vivencias también, formando parte de la agrupación canaria en aquellos lejanos 1993, aproximadamente unos años antes, ¿no? Pero también por haber reseñado ese sentimiento de orgullo que debemos tener todo español y que se ha referenciado en todas las fotografías que hemos visto, donde los españoles llevamos con mucho orgullo en esa misión y en todas las misiones que también has citado en 4 continentes y en sus océanos y cielos adyacentes.
que llevamos con orgullo esa bandera e intentamos estar al nivel de esa bandera y de todos los españoles que la representan. Yo también quería hacer mención de cuando a veces dicen es que no se cuenta estas cosas que hemos hecho en las misiones internacionales. Y yo recuerdo también ese verso de Calderón que nos dice ser lo más aparentando lo menos. Entonces eso está en el ADN del militar y por eso quizá no seamos tan prolijos en contar lo que hemos hecho en esos escenarios donde estamos. Dicho eso, mi pregunta es, ¿qué influencia tuvo la religión en este conflicto? Mucha, yo creo que mucha. Las tres partes se empecinaron. Yo no sé si íbamos juntos la mañana del 25, el único día que salimos a la calle, del 25 de diciembre, en la Catedral de Zagreb, entramos un grupo de españoles y había una misa que daba miedo, mi general. O sea, aunque no entendíamos el serbo-croata que estaban hablando, las caras de la gente, los gestos del obispo, que sería, me imagino, porque allá la gente se la empecinó en eso. Se quemaron mezquitas, se quemaron iglesias, de lado a lado se hizo todo tipo de salvajadas. Y la religión jugó un papel negativo muy importante en la guerra de Bosnia y de Croacia. Pregunta, se no ha ido. Don Emilio, además de emocionado al escucharle, dejaba usted una pregunta en el aire. Nos decía usted o formulaba ese interrogante de si todo esto ha servido para algo. Es decir, han sucedido ahora mismo en el inicio del ciclo, lo señalaba Ángel Quintero, han pasado muchísimos años y estamos viviendo de nuevo un conflicto que a todos nos pone no solamente en guardia, sino al mismo tiempo nos da esa sensación de impotencia ante lo que es capaz el ser humano de volver a repetir. Preguntaba usted si todo aquello sirvió para algo. Sí sirvió. Sí sirvió. Nosotros quiero decir, ONU puso muchas piedras con 220 muertos, pero abrió el camino a lo que yo creo que había que aplicar mano dura. Y se vio que con el diálogo de ONU no íbamos bien encaminados. Cuando se ataca las fuerzas de artillería serbias que estaban a menos de 20 kilómetros de Sarajevo, en la noche del 28 de agosto, estuve presente en el despacho del general, aquella noche del general Jambier. El general Jambier dijo, se han roto todos los puentes. Y le dijo al general Mladic, de lo que ocurra esta noche, usted será el responsable ante su país. Fue la noche que atacaron los aviones, se firman los acuerdos de Dayton, OTAN entra con otro cariz, si había provocación se respondía y punto. Y se impuso la paz. Lo nuestro era de protección y esto ya fue de imposición de paz. Lo que hizo, de hecho, INFOR era implementación, fuerzas de implementación de la paz. Luego sí sirvió. La otra noche estaba viendo un partido de voleibol, Bosnia femenino, España femenino. Nos ganaron las niñas bosniacas a las españolas 3-0. Y yo decía, bueno, si no hubiera sido por los que fuimos allí, ese país ya no habría campos de deporte. Han visto rehecha la famosa biblioteca de esto. Hace muy poco un deportista croata, hace 2 meses o así, dijo que podíamos haber sido una gran nación y nos hemos convertido en 6 caquitas. Dijo otra palabra, yo diré caquitas. Pero usted empieza a ver hoy que Serbia aparece, que Bosnia aparece, que Croacia aparece. Luego sí sirvió aquella sangre que dejamos allí, sí sirvió. Para mí sí. ¿Alguna pregunta más? Pues recordarles que mañana seguimos con el ciclo de conferencias a cargo de la de mañana de don Fernando de Paz, que fundó una ONG. Te podemos estar orgullosos porque una ONG tinerfeña acogió y llevó a los hilos a ciudadanos bosnios que han podido rehacer su vida
en Los Silos. Continuaremos con la del comandante el miércoles. El jueves tendremos a mi compañera Esther Bendán Cohen sobre Laura Papo y la literatura y la lengua sefardí hoy, y culminaremos con la presencia de la excelentísima señora doña Danka Savic, embajadora de Bosnia y Herzegovina en Madrid, que rematará las jornadas con una conferencia. Quedan todos invitados. Nos gustaría, como es lo normal, contar con todos ustedes, porque, quieras que no, es sumamente interesante escuchar la versión del general, la versión de la ONG, la versión de Esther, la versión de la embajadora, y yo creo que todo eso nos puede enriquecer a todos y nos puede hacer ver desde varias ópticas una realidad, que es como hay que ver la realidad, desde varios ángulos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.